Hacía 15 años que no veía a nadie cruzar sus tierras. Pero allí estaban, 6 jóvenes con rostros idénticos, arrodilladas juntas ante su puerta oxidada como un sueño febril hecho realidad. Silas Brennan bajó el rifle y entrecerró los ojos a través de la bruma matutina. El sol iluminaba su larga cabellera rojiza, cada mechón parecía brillar con el mismo tono cobrizo. Sus vestidos, aunque desgastados por el viaje, lucían el mismo estampado azul descolorido. Incluso su postura se reflejaba a la perfección. Las manos juntas en oración, las cabezas inclinadas en el mismo ángulo, sus manos curtidas apretadas alrededor de la culata del rifle. En sus 63 años de vida, nada lo había preparado para esta visión. La tierra que rodeaba su rancho se había ganado la reputación de ser tierra maldita. Los viajeros tomaban la ruta más larga que rodeaba su propiedad, añadiendo días a su viaje en lugar de arriesgarse a cruzar su territorio. Las historias que contaban en el pueblo hablaban de luces extrañas, sonidos inexplicables y gente que entraba pero nunca salía del otro lado. Pero estas mujeres no solo se habían acercado a su tierra, sino que se habían arrodillado ante su puerta como si pertenecieran a ese lugar. Silas se acercó, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. La mujer más cercana levantó la cabeza, revelando un rostro que le heló la sangre. No tendría más de 20 años, con unos ojos verde pálido que parecían atravesarlo. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que él no podía oír desde la distancia. «¿Qué quieres?», gritó, con la voz de años de hablar solo con su ganado. La mujer que había levantado la vista ladeó ligeramente la cabeza, observándolo con una expresión que parecía a la vez inocente y cómplice. Habló con una voz que se oyó perfectamente a través de la distancia, clara como el agua de la montaña, a pesar de ser apenas un susurro. «Hemos vuelto a casa, papá». Las palabras impactaron a Silas como un golpe físico. El rifle casi se le resbaló de las manos mientras los recuerdos que había enterrado durante décadas afloraban a la superficie. Papá. Solo una persona lo había llamado así, y llevaba 25 años muerta. Parpadeó con fuerza, convencido de que el calor del desierto le estaba jugando una mala pasada. Pero al abrir los ojos, las 6 mujeres lo miraban fijamente, cada rostro idéntico al anterior, cada par de ojos verdes con la misma inconfundible identificación. La mujer que había hablado se puso de pie con gracia. Las demás permanecieron arrodilladas, pero giraron la cabeza para seguir sus movimientos en perfecta sincronía. Se acercó a la puerta con pasos lentos y pausados, sin hacer ruido al pisar el suelo rocoso. «Sabemos que nos has estado esperando», dijo, extendiendo la mano hacia el pestillo oxidado. «Sabemos de la culpa que te mantiene despierto por las noches. Sabemos de la promesa que rompiste». Silas sintió un nudo en la garganta. Nadie con vida conocía esa promesa. Nadie podía saberlo. Pero cuando los dedos de la mujer tocaron la puerta, el metal comenzó a brillar con una luz tenue y sobrenatural. Y en ese instante, Silas comprendió que lo que había llegado a su tierra no era del todo de este mundo. La puerta se abrió sin hacer ruido, aunque Silas sabía que las bisagras llevaban oxidadas más de una década. La mujer entró en su terreno con la confianza de quien ha recorrido ese camino 1000 veces. «No puedes estar aquí», susurró Silas, retrocediendo a su pesar. «Esta tierra no es segura. Nunca ha surgido nada bueno de la gente que está aquí». La mujer sonrió, y fue esa expresión la que le hizo doler el pecho al reconocerlo. «Pero no somos personas, ¿verdad, papá?» «No exactamente». Las otras 5 mujeres se levantaron al unísono, con un movimiento tan perfectamente sincronizado que parecía coreografiado. Cruzaron la puerta una a una, tocando la tierra maldita sin vacilar. Al cruzar el umbral, el aire a su alrededor parecía brillar como olas de calor que se elevaban desde la piedra quemada por el sol. Silas se encontró estudiando sus rostros con más atención ahora que estaban más cerca. El parecido no era solo similar. Era absoluto. La misma nariz, la misma barbilla, la misma pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, todo igual.
Pero era imposible. La persona a la que pertenecen estos rostros había muerto en sus brazos hacía 25 años. Su sangre manchaba el mismo suelo que ahora pisaban. Evangelene, susurró, el nombre escapándole de la garganta como un cristal roto. Sí, dijo la mujer principal simplemente. Y no, somos en lo que ella se convirtió cuando fallaste en mantener tu palabra. La acusación lo golpeó como un puñetazo. Silas se tambaleó hacia atrás, con el rifle olvidado a su lado. La promesa, la que le había susurrado a su hija moribunda mientras se desangraba por la mordedura de serpiente. Tan lejos de la ayuda, tan lejos de la esperanza. La promesa que había roto al año de su muerte, cuando el dolor y el whisky lo debilitaron. Intenté cumplirla, dijo con la voz quebrada. Intenté mantenerme sobrio para honrar su memoria, pero ¿el dolor? No pude. Le prometiste que no volverías a probar una gota de licor, dijo una de las otras mujeres, con la misma voz que la primera. Prometiste vivir la vida que ella quería que vivieras. En cambio, te achicharraste en culpa y whisky durante 5 años hasta que ni siquiera la botella pudo acallar lo que habías hecho. A Silas le fallaron las piernas y se desplomó de rodillas en el suelo. El rifle resonó a su lado, inútil contra el juicio que había venido a cobrar su merecido. A su alrededor, las 6 mujeres idénticas formaron un círculo. Sus rostros no mostraban piedad ni malicia, solo la paciente certeza de la inevitabilidad. La tierra quedó maldita por tu promesa rota. La primera mujer continuó. Con cada botella que bebías, cada noche que elegías el olvido sobre el honor, la maldición se hacía más fuerte. Por eso nadie puede cruzar con seguridad. Por eso las luces aparecen en la oscuridad. Por eso los viajeros oyen voces que los llaman a apartarse del camino. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Silas, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La mujer que había estado hablando se arrodilló a su lado, rozando su mejilla curtida con una suavidad imposible. Su piel se sentía auténtica, cálida y suave. Pero había algo más bajo la superficie, una frescura que hablaba de lugares más allá del mundo de los vivos. Queremos que elijas, dijo. Sigue huyendo de lo que hiciste y deja que esta tierra permanezca envenenada para siempre. O enfrenta la verdad de lo que tu debilidad causó y danos lo que necesitamos para encontrar la paz. El viento arreció, trayendo consigo el sonido de voces lejanas, susurros en la oscuridad que había atormentado su propiedad durante 2 décadas. Pero ahora podía entender lo que decían, y las palabras le helaron la sangre. Las voces. En el viento susurraban nombres. Decenas de ellos. Hombres, mujeres, niños que habían intentado cruzar su tierra durante años y nunca lo habían logrado. Personas cuyas familias aún los buscaban, cuyos huesos yacían esparcidos en algún lugar de la tierra maldita bajo sus pies. ¿Los oyes ahora, verdad?, preguntó la mujer, sin apartar sus ojos verdes de su rostro. Todas las almas atrapadas aquí por lo que tu dolor creó. Silas se tapó los oídos con las manos, pero las voces se hicieron más fuertes. Cada nombre pronunciado era como un clavo clavado en su corazón. Marcus Henley, de 42 años, viajando para ver a su nieto recién nacido. Sarah Coleman, de 16, fugándose con su novio. La familia Brennan, sin parentesco con él. Padres y 3 hijos cuya carreta había tomado el atajo a través de su propiedad durante una tormenta. «Alto», jadeó. «Por favor, que pare». «No pueden irse», dijo otra de las mujeres, con su voz interrumpiendo su angustia. «La maldición los ata aquí igual que a nosotros. El espíritu de tu hija se quebró cuando rompiste tu promesa, y cada fragmento roto se convirtió en una trampa para cualquiera que vagara por esta tierra». Silas miró los 6 rostros idénticos que lo rodeaban. Ahora comprendía lo que veía. No 6 seres separados, sino fragmentos del alma de su hija, destrozados por su traición e incapaces de encontrar la plenitud. Evangelene amaba esta tierra. La primera mujer continuó. Te hizo prometer que te mantendrías sobrio para poder cuidarla como es debido.
Convertirla en algo hermoso en lugar de dejar que se pudriera. En cambio, la convertiste en un cementerio. No lo sabía, dijo Silas, aunque las palabras le resultaron huecas incluso al pronunciarlas. En el fondo, siempre había sabido que algo andaba mal con su propiedad. Había sentido la presencia malévola que parecía observar desde cada sombra. Había oído los gritos que llegaban con el viento nocturno. Pero había sido demasiado cobarde para investigar, demasiado consumido por su propia culpa para afrontar lo que su debilidad había provocado. Pero sospechabas, dijo una de las mujeres, leyendo sus pensamientos con la misma facilidad con la que si hubiera hablado. En voz alta. Cada vez que alguien desaparecía cerca de tus tierras, sospechabas. Cada vez que sus familias venían a preguntar, los rechazabas y te servías otra copa. La verdad era como ácido en sus venas. ¿Cuántas personas habían muerto porque él había sido demasiado débil para cumplir una simple promesa? ¿Cuántas familias habían sido destruidas porque no podía afrontar su dolor sin ahogarlo en whisky? ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz apenas audible por encima del coro de almas atrapadas. La mujer que había estado hablando se levantó y caminó hacia el lugar donde su hija había muerto hacía tantos años. El suelo allí se veía diferente al resto, más oscuro, como si algo lo hubiera manchado para siempre. Se arrodilló y puso la mano en la tierra. Ahora elige, papá. Ayúdanos a reunir los pedazos de lo que rompiste o verás cómo esta maldición se extiende más allá de tus tierras hasta que se trague todo el territorio. Mientras hablaba, empezaron a aparecer grietas en el suelo alrededor de su mano. Y de esas grietas, algo empezó a emerger que le heló la sangre a Silas. Formas oscuras se retorcían de las grietas. No del todo sólidas, ni del todo humo. Se movían con determinación, extendiéndose hacia la más cercana de las 6 mujeres como manos desesperadas buscando la salvación. Pero al tocarla, no desapareció ni se transformó. En cambio, pareció volverse un poco más sustancial, más real. Las almas atrapadas, susurró Silas, con la comprensión fluyendo por su interior. Intentan darle su energía. Quieren volver a casa, dijo la mujer, con la voz cada vez más fuerte a medida que más figuras oscuras se fusionaban con ella. Pero no pueden irse hasta que recuperemos la totalidad. Y no podremos estar completos hasta que enfrentes lo que has hecho. Silas observaba con horror y fascinación cómo continuaba el proceso. Cada alma atrapada que se fusionaba con una de las 6 mujeres parecía aliviar una carga invisible. El peso opresivo que había sentido en su tierra durante décadas se estaba disipando. Pero algo más ocupaba su lugar. Una creciente sensación de urgencia que le aceleraba el corazón. Si las almas están siendo liberadas, ¿por qué siento que algo terrible está a punto de suceder?, preguntó. La mujer de pie junto a la tumba de su hija lo miró con ojos que ahora brillaban con destellos dorados entre el verde. Porque reunir nuestros restos dispersos es solo el primer paso. La verdadera prueba llega cuando tienes que elegir entre tu propia vida y arreglar las cosas. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos acercándose resonó por el desierto. Silas se giró y vio a 3 jinetes coronando la colina que bordeaba su propiedad. Incluso a esa distancia, pudo ver el brillo de las placas en sus pechos. Policías, probablemente buscando a otra persona desaparecida que había intentado cruzar su propiedad. Sheriff Blackwood, murmuró Silas, reconociendo el distintivo sombrero negro del jinete principal. Lleva años sospechando de este lugar. Debería sospechar. Una de las otras mujeres dijo que su propio hermano desapareció aquí hace 5 años. Silas sintió un vuelco en el estómago. Tom Blackwood recordó al grupo de búsqueda. Recordó haberle mentido al sheriff en la cara sobre no haber visto pasar a nadie. Los restos de Tom probablemente estaban en algún lugar de su propiedad. Otra víctima de la maldición que su promesa rota había creado. Si encuentra pruebas de lo que pasó aquí, empezó Silas. Entonces te colgarán, dijo simplemente la mujer de la tumba. A menos que nos ayudes a terminar lo que vinimos a hacer.
Los jinetes se acercaban. Silas vio que no solo pasaban. Se dirigían directamente a su puerta. El sheriff Blackwood debió de haber decidido por fin registrar la propiedad a fondo, probablemente con una orden judicial que le permitirá desenterrar cualquier cosa sospechosa. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Silas, con la desesperación impregnando su voz. La maldición solo la puede romper alguien que conoció a Evangeline en vida, explicó la mujer. Tienes que decir su verdadero nombre. No solo Evangeline, sino el nombre que te dijo que la llamarás el día de su muerte. El nombre que albergaba todas sus esperanzas sobre lo que esta tierra podría llegar a ser. La mente de Silas daba vueltas. Recordaba ese terrible día, las últimas palabras de su hija, pero esos últimos momentos estaban borrosos por el pánico y el dolor. Ella había dicho algo, se lo había susurrado al oído mientras su vida se desvanecía. Pero el trauma había dispersado sus recuerdos como hojas al viento. No, no lo recuerdo, dijo con la voz quebrada. Dios mío, ayúdame. No recuerdo lo que dijo. El ruido de los cascos se hacía cada vez más fuerte. El sheriff y sus hombres llegarían a la puerta en cuestión de minutos. Las 6 mujeres comenzaron a acercarse. Sus siluetas se difuminaban y se fundían al unirse la última de las almas atrapadas. Entonces tienes que elegir, papá, dijeron al unísono, uniendo sus voces. Recuerda sus últimas palabras y libéranos a todos, o deja que la maldición se lleve al sheriff Blackwood y a sus hombres, igual que se llevó a todos los demás. Los escritores llegaron a la puerta justo cuando las 6 mujeres empezaban a desaparecer de la vista. Pero Silas aún podía oír la voz de su hija, aún podía sentir el peso de la decisión que determinaría si moría como un cobarde o finalmente encontraba el valor para cumplir la promesa que había roto. 25 años atrás. Brennan. La voz del sheriff Blackwood resonó por toda la propiedad mientras desmontaba cerca de la puerta. Abraham. Tenemos una orden para registrar estos terrenos. Silas se quedó paralizado, observando cómo los agentes examinaban su puerta oxidada. El sheriff pasó los dedos por el metal, frunciendo el ceño ante algo que solo él podía ver. Mientras tanto, las 6 mujeres se habían vuelto translúcidas, apenas visibles a la luz de la mañana, pero su presencia aún lo oprimía como una fiebre. Se te acaba el tiempo, susurró su voz unificada en su mente. Elige ahora o caeremos todos juntos. Los 2 ayudantes del sheriff ya se estaban dispersando, examinando el perímetro de la propiedad. Uno de ellos, un joven de mirada nerviosa, miraba a su alrededor como si presintiera que algo andaba mal. El otro, mayor y con más experiencia, estudiaba el terreno cerca de la puerta con interés profesional. Sheriff, gritó el ayudante mayor, tiene que ver esto. Blackwood se acercó a donde estaba arrodillado su ayudante. El hombre señaló una serie de marcas en la tierra. Huellas demasiado pequeñas y delicadas para pertenecer a Silas. 6 pares de huellas idénticas que conducían desde la puerta hasta el lugar donde murió su hija. Huellas frescas, observó el agente, dejadas esa mañana a juzgar por su aspecto. 6 mujeres, todas del mismo tamaño. Silas sintió el sudor en la frente a pesar del frío matutino. No había forma de explicar esas huellas. Ninguna razón inocente para que 6 mujeres idénticas hubieran visitado su tierra maldita. El sheriff uniría las piezas rápidamente. 6 casos de personas desaparecidas a lo largo de los años, todos relacionados con mujeres jóvenes que habían desaparecido cerca de su propiedad. Pero hay algo más, sheriff, dijo el agente más joven, con la voz tensa por la inquietud. Escuchen. Los 3 agentes guardaron silencio. Y en ese silencio, las voces de las almas atrapadas volvieron a oírse. Débiles susurros transportados por el viento, gritando nombres, pidiendo ayuda, describiendo la oscuridad que los había reclamado. Silas vio como el rostro del sheriff Blackwood palidecía al reconocer la voz de su hermano entre el coro de muertos. Tom, susurró el sheriff, dejando caer la mano sobre su arma. Tom, ¿eres tú? La respuesta no vino del viento,
sino directamente detrás de Silas. Las 6 mujeres se habían vuelto visibles de nuevo, sus formas más sólidas que antes, al recibir poder del reconocimiento del Sheriff de las fuerzas sobrenaturales en acción. «Tu hermano está aquí», dijeron al unísono. «Ha estado esperando a que lo encontraras». Todas lo han hecho. El Sheriff Blackwood desenfundó su arma, aunque le temblaba en la mano. «¿Qué demonios está pasando aquí, Brennan?» Silas miró al Sheriff, luego a sus ayudantes, luego a las formas fantasmales del alma fracturada de su hija. En ese momento, comprendió que su decisión no se limitaba a recordar las últimas palabras de Evangeline. Se trataba de si finalmente diría la verdad, incluso si eso significaba su propia destrucción. «La verdad», dijo Silas en voz baja. «Lo que está pasando aquí es la verdad volviendo a casa para quedarse». Mientras hablaba, el suelo bajo sus pies empezó a agrietarse y los huesos de los desaparecidos emergieron a la luz del día. Los huesos se alzaban de la tierra como flores que se abren al revés. Fragmentos blancos abriéndose paso a través de la tierra oscura, adquiriendo las formas de quienes habían muerto en sus tierras. El hermano del Sheriff Blackwood emergió cerca de la puerta. Su esqueleto aún lucía los restos de la placa de su ayudante. Los restos de una familia agrupados junto a un viejo roble. Viajeros individuales dispersos por la propiedad como marcas de la vergüenza. «Dios mío». El joven ayudante respiró, su arma temblando tanto que apenas podía sostenerla. El rostro del Sheriff Blackwood se había vuelto pálido, pero su voz se mantuvo firme. «Brennan, ¿me vas a explicar esto ahora mismo o te disparo donde estás?» Silas miró a las 6 mujeres, que ahora estaban casi completamente sólidas, con sus rostros reflejando una mezcla de tristeza y anticipación. Podía sentir la presencia de su hija con más fuerza que desde el día de su muerte. Y con ella, el recuerdo que había estado intentando evocar desesperadamente. «Los maté a todos», dijo simplemente. «No con mis manos, sino con mi debilidad. Mi hija me hizo prometer que me mantendría sobrio después de su muerte, que cuidaría esta tierra y la convertiría en algo hermoso. En cambio, rompí esa promesa en menos de un año. Y mi culpa lo envenenó todo». «Eso no es posible», dijo el agente mayor, aunque su voz carecía de convicción. «La culpa no mata a la gente. Si lo hace cuando se mezcla con el amor de una chica moribunda», dijeron las 6 mujeres, creando una armonía sobrenatural en sus voces. «Cuando alguien rompe una promesa hecha a un moribundo, especialmente el último deseo de un niño, crea una herida en el mundo mismo». El Sheriff Blackwood mantenía su arma apuntando a Silas, pero sus ojos estaban fijos en las formas espectrales de las mujeres. «¿Estás diciendo que esta tierra está realmente maldita?» La maldición se alimentaba de su culpa y se hacía más fuerte con cada botella que vaciaba, explicaron. Toda persona que cruzaba esta propiedad quedaba atrapada en la herida espiritual que su promesa rota había creado. No podían irse, no podían encontrar la paz, ni siquiera podían morir como es debido. Silas asintió, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. A veces lo sentía, sobre todo de noche. Los oía pedir ayuda. Pero era demasiado cobarde para afrontar lo que había hecho. Así que bebí más y fingí no oír. La mano del sheriff que sostenía el arma tembló. «Si lo que dices es cierto, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo liberamos a mi hermano y a todos los demás?» «Tiene que recordar», dijeron las 6 mujeres, dirigiendo sus miradas idénticas a Silas. «Nuestro padre tiene que pronunciar el nombre que le susurramos. Al morir. El nombre que albergaba todos nuestros sueños sobre lo que este lugar podría llegar a ser». Silas cerró los ojos, obligándose a regresar a ese terrible día de hacía 25 años. Evangeline había sido mordida por una serpiente de cascabel mientras lo ayudaba a reparar una cerca. Para cuando la llevó de vuelta a la casa, el veneno ya se estaba abriendo paso por su organismo. El médico más cercano estaba a 2 días de viaje, y ambos sabían que no sobreviviría a la noche. «Papá», susurró mientras su vida se desvanecía, «prométeme que convertirás este lugar en un Edén».
Prométeme que te mantendrás fuerte y convertirás nuestra tierra en el paraíso del que siempre hablamos, Edén. Ese era el nombre que le había dado a su propiedad en sus últimos momentos. No solo una promesa de mantenerse sobria, sino una visión de lo que su tierra dura e implacable podría llegar a ser con amor y dedicación. Edén, susurró Silas, y luego más alto. Su nombre para este lugar era Edén. En cuanto la palabra salió de sus labios, el aire a su alrededor comenzó a brillar. Las 6 mujeres sonrieron al unísono, sus cuerpos volviéndose más sólidos y reales que desde su llegada. Ahora viene lo difícil, papá, dijeron juntas. Ahora tienes que decidir si pagas el precio por lo que has hecho. Las 6 mujeres comenzaron a fusionarse, sus cuerpos idénticos fluyendo juntos como el agua que encuentra su nivel. Al unirse, emergió el verdadero espíritu de Evangelene, ya no fracturado por el dolor y las promesas incumplidas, sino completo y radiante como lo había sido en vida. Ver a su hija finalmente en paz hizo caer de rodillas a Silas. La maldición se puede romper, dijo Evangeline, con la voz cargada de la calidez que recordaba de los cuentos infantiles. Pero una vida entregada libremente debe sellar el trato. Alguien tiene que elegir quedarse y curar las heridas de la tierra hasta que sanen. El sheriff Blackwood bajó el arma, con la comprensión asomándose en sus ojos. Dices que alguien tiene que morir para arreglar esto. Morir no, corrigió Evangeline con suavidad. Transformarse, convertirse en parte de la tierra misma, un guardián para asegurar que la maldición nunca regrese. Silas se puso de pie con dificultad, con la decisión ya tomada. Debería ser yo. Yo causé esto. Rompí la promesa. Dejé que toda esta gente sufriera por mi debilidad. Pero papá, no, dijo Evangeline, extendiendo hacia él sus dedos translúcidos. Ya has sufrido bastante. La culpa te ha carcomido durante 25 años. Hay otra manera de evitarlos. Los huesos de las almas atrapadas comenzaron a brillar con una luz tenue. Uno a uno, se alzaron de la tierra. Ya no como esqueletos, sino como espíritus, finalmente libres para continuar su viaje más allá del mundo de los vivos. El fantasma de Tom Blackwood se acercó a su hermano, colocando una mano sobre el hombro del sheriff antes de disolverse en una luz apacible. Son libres, susurró el joven agente con asombro. Pero Evangeline negó con la cabeza. No todos. Todavía no. La maldición requiere un guardián dispuesto, alguien que comprenda el precio de las promesas rotas y que nunca permita que una herida así se vuelva a abrir. Silas dio un paso al frente, pero Evangeline levantó la mano para detenerlo. Aún tienes trabajo que hacer en el mundo del papá viviente. Pero yo puedo elegir quedarme. No como un fragmento de culpa y dolor, sino como protectora de este lugar que ambos amamos. Evangeline, no puedo dejarte. Ya no es tu decisión, dijo con la misma firmeza que había mostrado de niña cuando ya había tomado la decisión. Así es como finalmente puedo convertir la tierra en el Edén, volviendo a formar parte de ella, asegurándome de que nunca vuelva a lastimar a nadie. Silas sintió que se le rompía el corazón de nuevo, pero esta vez, el dolor era limpio, curaba en lugar de destruir. Siento mucho haberte fallado. No me fallaste, papá. Solo perdiste el rumbo por un tiempo. Evangeline sonrió. Y en esa sonrisa había perdón por cada promesa rota, cada noche de borrachera, cada momento de cobardía. Ahora puedes encontrarlo de nuevo. Se arrodilló y posó las manos sobre la tierra donde había muerto. La luz se extendió con su tacto, transformando la tierra maldita en tierra fértil y rica. La hierba empezó a brotar. Las flores florecieron, y el peso opresivo que había dominado la tierra durante décadas finalmente se disipó. Mientras la figura de Evangeline comenzaba a desvanecerse en la tierra misma, su voz se escuchó en el viento una última vez. Hazlo hermoso, papá. Hazlo Edén. El sheriff Blackwood enfundó su arma y puso una mano sobre el hombro de Silas. Creo que nos vamos. Parece que ya se ha hecho justicia aquí. Silas se quedó solo en su tierra transformada,
sintiendo la presencia de su hija en cada brizna de hierba, en cada flor que florecía donde una vez emergieron huesos. Por primera vez en 25 años, tenía trabajo que hacer. Trabajo de verdad. El tipo de trabajo que cumple promesas en lugar de romperlas. La maldición se rompió. El Edén finalmente había comenzado. Si disfrutaste de esta historia de redención y justicia sobrenatural en la frontera estadounidense, considera suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con una charla fantástica. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias de territorios indómitos, donde el pasado nunca muere del todo y cada promesa rota tiene su precio. Haz clic en el video en tu pantalla para descubrir otra historia del Viejo Oeste, donde los secretos enterrados en la arena del desierto se niegan a permanecer ocultos para siempre.